gobernador del Estado de Baja California Sur, mismo que se emite de conformidad con los siguientes antecedentes. Primero, el 31 de diciembre del 2020, fue recibida en la Oficialía Mayor de este Congreso del Estado el veto total señalado en el proemio del presente dictamen. Segundo, seguidamente en sesión pública ordinaria de la Diputación Permanente del primer periodo de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, celebrada el 12 de enero del 2021, se presentó al Pleno el veto total señalado en el prefacio del presente documento, el cual fue turnado a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos para su estudio y dictaminación en términos de ley. Considerando, primero, el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur dispone que el gobernador del Estado tiene la facultad de vetar todo proyecto de ley o decreto remitido por el Honorable Congreso del Estado. Por su parte, los artículos 111, 165, 67, 68 y 69 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur establecen las bases mediante las cuales el gobernador del Estado ejercerá la facultad de vetar todo el proyecto de ley o decreto remitido por el Honorable Congreso del Estado y la facultad de este último para actuar en términos de ley. Para este efecto, los artículos 54, fracción 12, 55, fracción 12, inciso G, 167 y 168 de la ley que organiza la estructura, funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, facultan a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos para conocer y dictaminar el asunto que ahora nos ocupa. Segundo, comienza señalando el Ejecutivo Estatal que el día 15 de diciembre del 2019, en sesión pública solemne, es 2020, sesión pública solemne de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, se llevó a cabo la elección de los diputados que conformarán la Diputación Permanente para ejercer el periodo de receso comprendido del 16 de diciembre del 2019 al 14 de marzo del 2020. De igual manera, en dicha sesión se eligió a los diputados integrantes de la mesa directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones que comprendía del 15 de marzo al 30 de junio de 2020, quedando de la siguiente manera. Integrante de la Diputación Permanente, presidenta Elizabeth Rocha Torres; segundo secretario, diputada Anita Beltrán Peralta; primer suplente, diputado Rigoberto Murillo Aguilar; segundo suplente, Marisela Pineda García; tercer suplente, Lorena Linet Montaño Ruiz; cuarta suplente, Carlos José Van Gómez Ruiz; y quinto suplente, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez. Mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, presidenta, diputada Viviana Rubio Avilés; vicepresidenta, Sandra Guadalupe Moreno Vázquez; secretario, Carlos José Van Gómez Ruiz; prosecretario, Ramiro Ruiz Flores. Continúa refiriendo el ciudadano gobernador que en sesión celebrada con fecha 3 de marzo de 2020, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California Sur tomaron protesta de ley, siendo electa la diputada Lorena Linet Montaño Ruiz para realizar los trabajos correspondientes a dicho órgano. Recarga el Ejecutivo Estatal que con fecha 17 de marzo del 2020 fue recibida en la oficina del gobernador del Estado oficio suscrito por la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la mesa de directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en el que envía el resolutivo dictado en la sesión pública ordinaria de fecha 17 de marzo de 2020, y el cual solicita su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, mismo que fuera publicado mediante Boletín Oficial Extraordinario número 10 de fecha 18 de marzo de 2020, en el que se determinó el siguiente resolutivo. Resolutivo dictado por la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. A todos los trabajadores, diputados y diputados de este Congreso del Estado, la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo nos exhorta a todos a hacer conciencia del momento crítico que nos aqueja y tomar todas las medidas para evitar posibles contagios que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía, diputadas y diputados y del personal que labora en este Congreso y sus familias. Por ello, con fundamento en los artículos 10 y 41, fracción primera de nuestra ley interna, y siendo las 11 horas con 2 minutos del día martes 17 de marzo de 2020, se suspende la presente sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, de fecha 17 de marzo de 2020, bajo la presidencia de la ciudadana diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, y las actividades legislativas del Congreso del Estado de Baja California Sur, hasta nuevo aviso, notifíquese al Senado de la República. Dado en el Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a los 17 días del mes de marzo de 2020.
Atentamente, diputada Daniela Viviana Rubio Vilés, presidente de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. Seguidamente, señala el Ejecutivo Estatal que, declarada la suspensión de la sesión de fecha 17 de marzo de 2020, la misma fue reanudada posteriormente por 12 diputados integrantes de esa legislatura, en la que se acordó remover de su cargo como presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur a la diputada Daniela Viviana Rubio Vilés, eligiendo en ese momento como nueva presidenta a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, ello en la misma sesión del 17 de marzo de 2020, lo cual se realizó de la manera siguiente. Acta de la sesión pública del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur de fecha 17 de marzo del año 2020. En la ciudad de La Paz, capital del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, siendo las 11 horas con 1 minuto del día de la fecha, contando con la asistencia de 18 diputadas y diputadas y la falta justificada de las ciudadanas diputadas Milena Paola Quiroga Romero Perla, Guadalupe Flores Leiva y Lorena Lilian Montaño Ruiz, y en uso de la voz, la ciudadana diputada Daniela Viviana Rubio Vilés, presidente de la mesa directiva, expresó lo siguiente: a todos los trabajadores, diputadas y diputados de este Congreso del Estado, la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo nos exhorta a todos a hacer conciencia del momento crítico que aqueja y que os obliga a tomar las medidas para evitar posibles contagios que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía, de las diputadas y los diputados, del personal y de su familia que elaboran este Congreso. Por ello, con fundamento en el artículo 10 y 41 de la fracción primera de nuestra ley interna, y siendo las 11 horas con 2 minutos del martes 17 de marzo del año 2020, se suspende la presente sesión ordinaria y las actividades legislativas del Congreso del Estado hasta nuevo aviso, y dése vista al Senado de la República suspensión la sesión siendo las 11 horas con 2 minutos del día de la fecha. Posteriormente abandonaron el recinto la diputada presidenta Daniela Viviana Rubio Vilés y la diputada Elizabeth Rocha Torres, el diputado José Luis Perpulidriu, Marisela Pineda García y la diputada Anita Beltrán Peralta. Acto seguido, en el uso de la voz, el ciudadano diputado Humberto Arce Cordero desde su curul expresó: en virtud de que la diputada Daniela Viviana Rubio Vilés se negó injustificadamente a someter a consideración de esta asamblea si estaba de acuerdo o no con la suspensión de la presente sesión y no ejercer funciones como su presidenta, aplicando de manera parcial nuestra ley reglamentaria, lo que procede es actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la propia ley reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, y asuma la presidencia de la vicepresidenta de la mesa directiva, a efecto de darle causa a los trabajos de esta sesión, en tanto se elige a la nueva presidenta de la mesa directiva, ya que como es público existe el quórum legal necesario. E insisto, no hay razones válidas para no sesionar, por el contrario, es necesario sesionar a fin de que este honorable pleno esté en aptitud de emprender acciones que salvaguarden su autonomía e independencia de otros poderes públicos, haciendo valer el principio de división de poderes. Acto seguido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la ley reglamentaria del Poder Legislativo, la vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, asumió la presidencia. Continúa refiriendo el Ejecutivo Estatal que con fecha 19 de marzo del 2020 se recibió en la oficina del gobernador del Estado de fecha 17 del mismo mes y año por parte de la diputada Daniela Viviana Rubio Vilés, en su calidad de presidente de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en el que, entre otras cosas, acompaña resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur de fecha 13 de marzo del 2020, mediante el cual le otorga medidas cautelares de carácter preventivo y restitutorio para asegurar el derecho a desempeñar el cargo público libre de violencia política en razón de género, relativas al juicio de BCS JDC 155-2020, en el que en su parte última se determinó por ese tribunal lo siguiente: de ahí que por tratarse de una controversia cuya temática se relaciona con posibles actos de violencia política en razón de género, en perjuicio de la actora, se estiman necesarios las siguientes medidas de carácter preventivo y resolutivo para asegurar el derecho a desempeñar un cargo público libre de violencia misma, que consiste en lo siguiente: las autoridades responsables y cualquier miembro del Poder Legislativo deberán de abstenerse de emitir actos de molestia, como agresiones verbales o amenazas en contra de la actora. Las autoridades responsables de cualquier miembro del Poder Legislativo deberán de abstenerse de obstaculizar el desempeño del cargo como secretaria de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para el que fue designada. Las autoridades responsables y cualquier miembro del Poder Legislativo deberán de abstenerse de impedir de cualquier forma la tentación de la presidencia de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, para lo cual la actora fue electa a partir del periodo legal correspondiente y durante el periodo que dure el ejercicio de ese encargo. Lo anterior sin prejuzgar el fondo de la controversia y en el entendido que las medidas de protección se dictan en tanto se resuelve la presente controversia.
Por lo expuesto y firmado y fundado, se acuerda, único, se decretan las medidas cautelares referidas en el inciso E del considerando tercero de este acuerdo. Notifíquese personalmente a la actora por oficio a las autoridades señaladas como responsables y en el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur y por estrados a las demás personas interesadas. Continúa relatando el Ejecutivo Estatal que, derivado de lo anterior, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demanda de controversia constitucional, la cual fue radicada bajo el expediente 84-2020, en el que se han dictado 3 incidentes de suspensión, determinándose el último de ellos en los siguientes términos. Ahora bien, en el acuerdo de 20 de mayo de 2020, dictado en este sumario, se concedió la suspensión en los siguientes términos. 1. Para que el Congreso de esa entidad federativa, observando lo dispuesto en la Constitución Política que le rige y la normatividad que regula ese poder, se integre por aquellos legisladores que tomaron protesta el 1 de septiembre del 2018, según las constancias de mayoría y validez de asignación por el principio de representación proporcional, expedidas por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, lo que implica que aquellos legisladores que fueron promovidos en sesión del 27 de marzo del 2020 se reintegren a sus funciones y hecho lo anterior, se reanude la sesión del 17 de marzo del mismo año hasta el momento en que se tuvo por suspendida por la entonces presidenta de la mesa directiva, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. Para ello, se explicó que de no concederse la medida, que se estaría impidiendo en los poderes legislativo y ejecutivo del Estado llevar a cabo en forma plena las funciones que a cada uno de ellos corresponde en el proceso de creación de normas, así como se enfatizó que de no acordar favorablemente la solicitud se estaría poniendo en riesgo una de las acciones a que se refiere el artículo 15 de la ley reglamentaria, esto es, función legislativa en la que intervienen los dos poderes. 2. Como consecuencia de la medida dictada, se suspendió el término de 10 días hábiles previsto en el artículo 58 de la Constitución Política de Baja California Sur para que el gobernador realice observaciones a los decretos 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714 y 2715, y demás documentos que en su caso se les hubiesen remitido a partir de la conformación de la mesa directiva integrada el 17 de marzo del 2020. Con la aclaración de que este efecto no contradice lo decidido en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 63-2020, pues si bien se refieren a cuestiones conexas, al momento en que se hizo aquel pronunciamiento no se contaba con los elementos hoy denunciados, aunado que el eje fundamental es el respeto al principio de seguridad jurídica que debe de regir en todo acto de autoridad y dada la situación de confusión que probablemente existe en el Congreso del Estado. De igual forma, en la suspensión pronunciada el 8 de julio del 2020, que recayó en la primera ampliación de demanda, se concedió la medida cautelar para los siguientes efectos. 1. Por lo que hace el juicio político 3-2020, iniciado al subsecretario y director de la Política y Control Presupuestal, todos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que el Congreso demandado no ejecute la resolución que llegue a dictar en este, es decir, no se suspendió la tramitación de ese juicio, pero sí las ejecuciones de la resolución que se emita, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la ley reglamentaria. 2. Asimismo, se concedió por lo que toca a los efectos de la sesión pública extraordinaria virtual del 29 de junio del 2020, en la que se aprobó la reforma a diversas con disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, ello por la situación de inseguridad jurídica derivada de la existencia de dos grupos que se ostentan como titulares de la mesa directiva del órgano legislativo y porque en el proveído del 29 de mayo de 2020 se ordenó la reanudación de los trabajos legislativos a partir de la sesión del 17 de marzo de este año. Incluso se precisa que si bien la mesa directiva es presidida por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, exhibió constancias tendientes a acreditar el cumplimiento de la medida cautelar, también lo es que esas actuaciones serán objeto de análisis en el recurso de queja por exceso de efecto interpuesto por el gobernador del Estado, identificado con el número 3-2020. Precisando lo anterior y tomando en cuenta que se trata de actos íntimamente vinculados con aquellos señalados en la demanda y en su primera ampliación que existe con exhibicidad, con las controversias constitucionales 45-2020, 63-2020 y 64-2020, sin prejuzgar el fondo del asunto y ante la falta de seguridad y certeza jurídica en relación con la legitimidad de los representantes del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, ha lugar a conceder la medida cautelar para que se suspendan los efectos y consecuencias de las decisiones del Congreso del Estado de Baja California Sur, cuya invalidez solicita, ya que se reitera, existe una situación de inseguridad jurídica derivada de la existencia de dos grupos que se ostentan como titulares de la mesa directiva del órgano legislativo, medida que estará vigente hasta el tanto se resuelva el recurso de queja por exceso de efecto 3-2020 interpuesto por el gobernador del Estado, en el cual se examinará el cumplimiento de la medida cautelar decretada en el proveído del 29 de mayo del 2020. Seguidamente,
el Ejecutivo Estatal señala que, sin embargo, se conformó una mesa directiva con objeto de votar aquellos asuntos de carácter urgente que, de no aprobarse, hubieran causado un perjuicio irreparable a la población del Estado de Baja California Sur y a las instituciones públicas, y por ese motivo se aprobaron los decretos 2731 y 2732, que fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de septiembre de 2020, así como el decreto 2735, publicado el 30 de noviembre del 2020. Refiere el Ejecutivo Estatal que, con fundamento en la fracción 19 del artículo 79 de la Constitución Política del Estado, se remitió a esta soberanía el proyecto de iniciativa de ley de ingresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, y que en la fecha de 17 de diciembre del 2020, el Ejecutivo del Estado recibió oficio número MD 119-2020, signado por el diputado Carlos José Van Gómez Ruiz, quien se ostenta como secretario de la mesa directiva integrada con el fin de aprobar los casos urgentes derivados de la problemática que se encuentran dirimiéndose al interior del Congreso del Estado, mediante el cual se hace llegar el decreto 2749, mediante el cual se expide la ley de ingresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021 para su publicación. Hacia el final de la exposición de motivos, el titular del Poder Ejecutivo señala que el artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur establece lo siguiente: las iniciativas se sujetarán al trámite que señale la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Una vez aprobadas, se remitirán al gobernador del Estado para que proceda a su promulgación y publicación, a no ser que formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Finalmente, de los antecedentes, el iniciador refiere que, en cumplimiento a lo anterior y en virtud de que las actividades legislativas se encuentran suspendidas de conformidad a lo establecido en los incidentes de suspensión dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el fin de un mejor proveer, es que presento bajo protesta el presente veto total, del cual permito realizar las siguientes observaciones en el uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60, fracciones 1, 2, 3 y 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, al considerar que contraviene diversas disposiciones de la legislación federal, mismas que exponen de la siguiente manera. Observaciones. Primera, es importante precisar que los efectos de las sesiones y los actos legislativos llevados a cabo por el Congreso del Estado a partir del día 17 de marzo del 2020 se encuentran suspendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, y a efecto de no generar una afectación al interés social y a la administración pública e impartición de justicia del Estado, se publicaron los decretos 2731, 2732 y 2735, a que alude el numeral séptimo de antecedentes, al igual que hoy, y con el objeto de no paralizar la administración pública y a la vez cumplir con el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Baja California Sur y las leyes que de ahí emanen, y para un mejor proveer es que se realizan las observaciones al decreto en comento. Segundo, del análisis del decreto número 2749, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, se advierte que en su artículo 19 se estableció que las cantidades que se percibe al Estado por concepto de aprovechamiento a que se hace referencia el artículo 129 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, por única ocasión, serán destinadas para cubrir los recursos asignados por ese Congreso del Estado en el decreto del presupuesto de egresos 2021 a lo siguiente: mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, para la inversión pública productiva, decisiones educativas, organismos autónomos y dependencias públicas del Estado de Baja California Sur, y para el fortalecimiento de las decisiones del sistema de salud estatal y el cuidado de ciudadanas y ciudadanos afectados por la pandemia COVID-19. En primer lugar, es importante señalar que lo que establece el artículo 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, artículo 129 ter, los ingresos recaudados por el aprovechamiento que se refiere al artículo 129 bis de esta ley serán distribuidos de la siguiente manera: el 95% de los recursos será depositado directamente por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al fideicomiso para la administración del aprovechamiento por el uso de infraestructura estatal, y se utilizarán para el fortalecimiento de la seguridad pública y víctimas del delito, así como de la salud y del apoyo al empleo, del deporte, del desarrollo agropecuario y pesquero, de la infraestructura turística y social, de la vivienda, de la educación, de la cultura en el Estado. El 5% restante de los recursos será aplicado para que el Gobierno del Estado pueda llevar a cabo la recaudación del aprovechamiento, así como las mejoras a la infraestructura y actualizaciones que sean necesarias para tal fin.
el énfasis es nuestro. De la lectura anterior, precepto, podemos establecer lo siguiente: que los ingresos recaudados por el aprovechamiento a que se hace alusión al artículo 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur serán distribuidos en un 95 y un 5%. Del 95% de los ingresos serán destinados a un fideicomiso para la administración del aprovechamiento para el uso de la infraestructura estatal y se utilizan para el fortalecimiento de la seguridad pública y víctimas del delito, así como de la salud, del apoyo del empleo, del deporte, del desarrollo agropecuario, pesquero, de la infraestructura turística y social, de la vivienda, de la educación y de la cultura del Estado. El 5% será aplicado para que se lleve a cabo la recaudación del aprovechamiento, así como de las mejoras de la infraestructura y actualizaciones que sean necesarias. Es claro que el artículo 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur señala expresamente cómo será distribuido el aprovechamiento que nos ocupa, es decir, cómo se encontrará administrado dicho ingreso, que es 95% fideicomiso y el 5% para que se lleve a cabo la recaudación del aprovechamiento, así como para las mejoras a la infraestructura y actualizaciones. Por ello, el numeral 19 del decreto 2749, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, contraviene lo dispuesto en el artículo 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, toda vez que el destino de dicho recurso ya se encuentran regulados. Por otro lado, no podemos perder de vista que los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur señalan medularmente que la hacienda pública estará constituida por los ingresos que determine la Ley de Hacienda y la Ley de Derechos y Productos y demás normas aplicables, asimismo la ley que determinará la organización y funcionamiento de las oficinas de la Hacienda del Estado. Es decir, tal como lo señala el numeral 108, nuestra Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la iniciativa de la Ley de Ingresos se elaborará conforme a las disposiciones legales de la materia, situación que en el caso no conteste en el decreto de expedición de la misma, pues el artículo 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur es claro en precisar el destino de los recursos recaudados y el presente decreto le otorga un destino distinto en clara contravención a la citada ley. Tercero, conocidos los antecedentes presentados y en particular conocidas las observaciones realizadas por el gobernador del Estado, en las cuales basa el veto total presentado el decreto 2749, mediante el cual este honorable Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, esta comisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 167 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, emite su opinión en los siguientes términos. Esta comisión de dictamen considera que no se afectó en ningún momento el balance presupuestario de ingresos desde la perspectiva de que estos no superan los gastos totales considerados en el presupuesto de egresos, aunado a que no contraviene lo dispuesto en el artículo 129 ter de la Ley de Hacienda para el Estado de Baja California Sur, en razón de que los alcances presentados en el artículo 19 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 son precisamente los objetivos de la materia del artículo 129 ter de la Ley de Hacendaria Estatal. No obstante, el anterior parecer de la Comisión Permanente que suscribe el presente dictamen, lo procedente es someter a la consideración de esta Asamblea con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 168 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, las observaciones realizadas por el gobernador del Estado de Baja California Sur al decreto 2749 emitido por este honorable Congreso del Estado, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, a los cuales se les ha dado lectura textual en líneas supra, para que tengan a bien manifestarse la citada Asamblea en términos de lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y una vez hecho lo anterior, la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado proceda en consecuencia. Por lo anterior, por lo de conformidad con los artículos 113, 114 y 115 de la ley que organiza la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, sometemos a consideración de la honorable Asamblea el siguiente resolutivo. Primero, se someten a consideración de la Asamblea las observaciones realizadas por el ciudadano gobernador del Estado de Baja California Sur al decreto 2749, emitido por este honorable Congreso del Estado, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021. Segundo, una vez emitida la votación de las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados de esta Asamblea en términos del artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur, con relación a las observaciones presentadas, la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado proceda en consecuencia conforme a las disposiciones aplicables.
dado en la sala de comisiones del Poder Legislativo del Estado en La Paz, Baja California Sur, a los 11 días del mes de febrero del año 2021. Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, Ramiro Ruiz Flores, presidente, diputado Doctor Ortega Pillado, secretario. Presidente de la mesa directiva, honorable asamblea, solicito en este acto con fundamento en los artículos 124, 125 y 126 de la ley que organiza la estructura y su funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, y en virtud de tratarse de un resolutivo emitido por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos derivado del veto tal presentado por el gobernador del Estado, el decreto 2749, aprobado por este honorable Congreso, mismo que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2021, por ser un tema de carácter urgente por los tiempos de su vigencia, se dispensen todos los trámites parlamentarios y se ponga a la inmediata consideración de la Asamblea para que tenga a bien emitir su opinión a las observaciones realizadas y las cuales se han dado a conocer a fin de que se proceda en términos constitucionales y legales correspondientes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. En virtud de la solicitud formulada y teniendo esta mesa necesidad de un tiempo para proseguir, declaro o decreto un pequeño receso de 15 minutos para reanudar